Entonces, bueno, estamos aquí con Carlos Mesa. Para los que estuvieron en la primera sesión, recordarán que lo que hicimos fue plantear como el esquema general de cuál es nuestra filosofía de toma de decisiones. Esto para que Carlos, que está nuevo con nosotros, lo importante para mí es que que esto para él tenga sentido, porque en la medida en que tú vayas, Carlos, a ir tomando como nuevas responsabilidades y vayas haciendo cosas, si tú sabes si tú comprendes bien cuál es el enfoque que nosotros le damos a esto, entonces seguramente cuando encuentres una pepita de oro, entenderás que esa pepita de oro es precisamente la pepita de oro que nosotros estamos buscando. Y me explico porque ocurre muchas veces. En bolsa tú te puedes encontrar oportunidades, por ejemplo, una empresa china que está desarrollando la próxima vacuna contra el cáncer, me lo invento. Pero y para ti eso puede ser una oportunidad, pero al momento de compararlo con la filosofía de lo que nosotros hacemos y el estilo de activos que nosotros buscamos, pues tú la descartarías de cierta manera y buscarías algo que fuera más con nuestro perfil o con el perfil de los activos que son de nuestro interés. Entonces, por eso esta primera sesión para mí fue muy importante, porque más importante que los cálculos y que la estructura de todo lo que nosotros vayamos a hacer es el sentido de lo que estamos haciendo y que esto tiene un propósito de largo plazo, aquello que estamos construyendo. Para los que estuvieron en esa primera sesión lo recordarán. También recordarán que en aquella primera sesión estuvimos hablando acerca de la construcción de una tabla de Excel que se intentaría automatizar con el objetivo primero de que los datos de esa tabla de Excel se actualicen de manera automática y que Carlos no tenga que estar metiendo los datos a dedo o de manera mecánica, sino que eso se actualice. Y en segunda medida, lógicamente, la actualización automática permitiría tener en todo momento información fresca para la toma de decisiones. Yo tuve una reunión con Carlos este lunes 17 de agosto y él ya me mostró la tabla de Excel que ha construido y la verdad que está quedando fantástica. Porque yo te comentaba el lunes y lo comento aquí con las personas presentes, es que el objetivo principal de tener esta tabla de Excel es que nos ayude en la toma de decisiones. Y en ese sentido, no solamente son los datos, sino que es la minería de datos, es decir, cómo nosotros podemos organizar esos datos de tal forma que nos brinden señales y de tal forma en que nos faciliten la toma de decisiones, que solamente viendo tres o cuatro indicadores y uno ya sepa en medio de la tormenta o en medio del caos, en medio de todo el ruido o en medio de una crisis económica o bursátil brutal, que solamente con ver dos o tres cosas uno ya sepa dónde meter la cabeza. Es como esa base de datos, Carlos, que tú estás armando o que ya armaste prácticamente, es algo complejo. Pero lo complejo, la clave de lo complejo, es que nos permita llegar a lo simple. Dos o tres cosas que son el producto de esa cantidad de datos que tenemos allí, que esas dos o tres cosas nos lleven a tomar decisiones de manera muy simple y de manera muy rápida, porque nos genera esa claridad mental. Entonces, Carlos, a mí me gustaría que comentaras con las personas presentes y a mí igual me lo recordaras, de la base de datos, de la tabla de Excel, qué, qué tienes tú elaborado y cómo lo tienes organizado y cuáles son esas variables que tú has incluido allí para pues, ir andando en este proceso. Y una vez lo comentes, vamos a intentar, eh, el objetivo principal es pasar esta parte que yo creo que es una parte muy importante, pero que por lo menos, y yo te lo dije el lunes, el objetivo principal es que tú, los dos como equipo, digamos, mira, están estos 10 valores
que nos están ofreciendo estas señales que son potentes. Y entonces, como esas señales parten de criterios fundamentales, que es sobre lo que tú has construido la tabla de Excel, a continuación, poner esos 10 valores en el contexto del análisis gráfico y técnico, porque lo que comentábamos el lunes y en el primer entrenamiento, el análisis fundamental nos dirá en qué invertir, se serán las señales que nos ofrecerá la base de datos y a través de la minería de esos datos, y el análisis técnico y gráfico lo que nos dirá es cuándo invertir. Entonces aquí yo creo que será una gran fortaleza de nuestra parte si logramos poner en orden esas dos paticas. Y para mí sobre todo porque lo que yo quiero es que irte soltando a ti responsabilidades, sobre todo por los proyectos que hay hacia el futuro. Para mí lo más importante es que tú llegues a un punto en el cual tú seas capaz de tomar decisiones que estén alineadas con nuestro perfil de riesgo. Es decir, que tú identifiques algo desde el punto de vista fundamental potente, que inmediatamente seas capaz de sobreponer ese análisis sobre el análisis técnico y tú puedas llegar a ciertas conclusiones que nos permitan tomar decisiones. Dos cabezas piensan mejor que una, o tres cabezas, o cuatro cabezas. De momento somos dos cabezas. Entonces yo quiero que tú llegues como a ese punto de identificar en qué invertir y después saber calcular cuándo invertir. Yo sé que tú tienes mucho camino adelantado y si no lo tienes, creo que va a ser muy rápido que llegues a ese punto. Entonces vamos por ese proceso. Entonces, Carlos, si quieres, si estás listo, coméntanos la hoja de Excel, cómo la tienes, qué es lo que has elaborado, qué componentes, y explícanos todo como si fuéramos niños de 5 años, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda independientemente de su experiencia o lo que sea, ¿vale? Listo. Ok, entonces, como pueden ver aquí, esta base de datos, esta tabla enorme, está alimentada por empresas que son principalmente de aristócratas, ¿ok? Como lo habíamos visto en la sesión anterior. Estaba comentando que las principales empresas que coloqué en la base de datos en el cuadro son empresas dividend aristocrats, ¿ok? En su mayoría. Sí, Y también de empresas de crecimiento, de las blue chips. sí, sí, Lo alimenté por partes, colocando los indicadores principales, indicadores como información en los dividendos, ratios de evaluación como el price book value, el EPS, el forward pair, sí, sí. como es el beta riesgo y el índice de endeudamiento, que es el deuda equity y el ratio corriente. Los indicadores de rentabilidad muy importantes, que son el ROE, el ROI y el ROA. Amigos, Carlos aquí está mostrando los indicadores técnicos, los indicadores de rentabilidad e indicadores fundamentales. Eh, es importante que ustedes investiguen qué significa cada uno. Carlos, tú los podrías volver a mencionar cada uno para que ellos lo anoten y puedan profundizar en el conocimiento sobre ellos para que entiendan de lo que estamos hablando. En el Excel puedes ir al principio, a la primera columna y nombrarlos uno por uno así de manera un poco lenta para que ellos lo puedan ver y lo puedan anotar. Sí, Por supuesto. muchas Sí. gracias. Ok. El primero que tenemos es la información de dividendos. Ok. La información básica es simple, el precio de la acción y el market cap que tiene. Vale, Tenemos dividendos que ha pagado durante el año, los dividend yield, el rendimiento por dividendo, sí. el payout ratio, muy importante el payout. Carlos, y En mis ratios de evaluación, esta hoja tú la tienes linkeada a una fuente que la actualiza, me decías. sí, claro, aquí tengo la base de datos. Ya les iba a comentar justamente eso. Todos estos datos son extraídos, todas estas tablas son extraídas una por una, dependiendo de cada empresa. Por ejemplo, aquí empecé con ExxonMobil, después AT&T. Todas estas tablas pertenecen a cada una de ellas y son la información de la empresa. ¿Ok? Vale, Entonces, esto es actualizable porque están vinculadas a la página web. ok, Entonces, yo al actualizar esta página, entonces se actualiza todo el cuadro. vale, vale, genial. Aquí por lo menos continuado
con el share, que es el EPS, el book value, que es el price book value, el price cash flow y el forward pair. En el caso de Europa, estos datos no los tienes, ¿no? Los tienes en ese para acciones de NYSE. En este cuadro es de NYSE. Ok, Tengo del otro cuadro, es para las empresas europeas, ok. porque no lo junto todo porque como son monedas diferentes, Sí, sí, entonces como que se desorganiza. está muy bien. Ok, el riesgo coloqué el indicador beta, Sí. ok, y también tengo en los índices de endeudamiento el ratio corriente y el deuda equity. Eh, Importante los dos. por favor, ve corriendo el Indi- Excel a medida que tú los vayas describiendo, ve corriendo el Excel para que la gente los pueda ver. Sí, ok. sí, sí, genial. Indicadores de rentabilidad, tengo el ROE, el ROI y el ROA. El retorno sobre el capital, el retorno sobre inversión y el retorno sobre los activos. Ok, Y en mis márgenes tengo el gross margin, el margen bruto y el margen operativo, el operating margin. sí, sí, está genial. Ujú. Hasta ahora esos son los datos que he colocado para alimentar esta tabla. Me ¿Cuántas parecieron, bueno, fue los compañías que tienes vimos allí? ¿Cuántas compañías tienes allí en NYSE de acciones americanas? ¿Cuántas son? ok, vámonos hasta abajo y podemos ver, son 155. Ok, o sea, 155. llega hasta la celda Sí, sí. sí, Y para las europeas 156, perdón. tienes, para las europeas tienes los mismos datos. Sí, las europeas son los mismos datos. Ok. A cargar, por ejemplo, los ratios de evaluación, porque fueron los últimos que he agregado. Porque como no se consigue la misma información, o sea, en Finbits solamente te da empresas de la MISA, entonces Sí, no sí. puedo descargar la tabla. Entonces Ujú. tuve que buscarlo por Yahoo Finance y no te ofrece una información tan amplia para descargar en tabla. O sea, te la ofrece, pero no para descargar en tabla. Entonces eso es un problema que hay. Pero estoy todavía a la búsqueda de algunas otras páginas que me permitan hacerlo, para que se pueda usar. O sea, la idea es que esto sea automatizado, porque de nada sirve lo de la NICE, no hay problema, porque ya está completica. Pero en Europa y son 55 empresas que tenemos en Europa. 55. Vale, genial. Carlos, Sí. mira, eh, tú como lo que comentábamos el lunes, tú, por ejemplo, para mí los indicadores, como nuestra estrategia principal, o sea, la estrategia principal de inversión es sobre acciones Dividend Aristocrats y Dividend Growth, pero al mismo tiempo también no queremos pasar por alto acciones de crecimiento, por ejemplo, las Tech Growth, eh, pero en esencia Dividend Aristocrats son como las que están en la línea central, pero dentro de las que pagan dividendo nos interesa comprender si ese pago de dividendo es sostenible en el tiempo. Entonces allí uno de los indicadores más importantes es, por ejemplo, el payout, y otro indicador que es muy importante en ese sentido es el nivel de deuda, tanto la deuda de largo plazo como la de corto plazo, o una deuda global, un nivel de endeudamiento global. Y dentro de los indicadores de salud financiera estarían el rendimiento tanto del activo como del capital como de las inversiones. Y al final estarían los márgenes. ¿Tú cómo Mira que antes de seguir, mira que María Teresa Romero nos está diciendo por el chat, tú también puedes mirar el chat a través de ahí de GoToMeeting. Ella dice, Market Screener también tiene información que les puede ser útil para la tabla. No sé si tú la conoces, yo no la Ah, conozco. sí, yo lo conozco, también lo intenté. Tiene mucha Ah, información buena, pero no es descargable, vale, vale, vale. lastimosamente. Vale, Carlos, Pero entonces, esa marca de screen es buenísima. vale, no, yo no la distinguía. Carlos, entonces, en ese sentido, nosotros, ¿cómo podríamos hacer? Tenemos los datos, pero nosotros, ¿cómo podríamos hacer para llegar a una conclusión y decir, mira, de todas estas acciones, desde el punto de vista fundamental, la que mejor combinación de datos tiene son estas, o es esta, como hacer un top, la que mejor combinación
de variables tiene. Es decir, por ejemplo, una que diga, de todas estas, esta tiene, comparativamente hablando, el menor payout, el menor nivel de endeudamiento, los mayores niveles de rendimiento y los mayores niveles de márgenes bruto y operacional. ¿Tú cómo verías para llegar a ese tipo de conclusiones, para armar algo que nos genere ese tipo de señales? O que Vale. nos la filtre de mayor a menor. Porque allí yo puedo filtrar columna por columna, ¿sí o no? Sí, Yo aquí puedo decirle cuáles te tienen da la mayor opción de riesgo. filtrar, ordenar de menor a mayor. Ajá. Pero no sé si, Entonces, aquí pues, es una forma, ujú, no sé si mayor sería a menor, algo así. pero Sí, dime. ¿cómo? No, que lo que yo te iba a decir era que algo así como algo de manera matricial. O no sé, me lo invento, la verdad, porque hace rato que no hago tablas dinámicas o no hago estas cosas, pero que de manera que nos lleva a conclusiones. Mira, este es como de mayor a menor las que mejor combinación de variables tienen. No sé si habría que asignarle una puntuación a cada variable y después sumar esas puntuaciones para que las que mayor puntaje tienen sean las que sean más, más ofrezcan mayor oportunidad.